Bueno, regresamos con Jesús Pérez Marmolejos y su segmento de derechos al consumidor. Y hoy vamos a ver el tema de los cirujanos, hasta dónde protege la ley a los cirujanos y en cuáles casos pues, puede demandarse por una mala práctica. Bienvenido, hermano, al tribunal. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Siempre encantado de estar con ustedes y más en el día de hoy que vamos a hablar sobre lo que es la responsabilidad de los cirujanos de cara a los consumidores. Pues como sabemos, esto ha sido un caos en los últimos tiempos, lo relativo a las personas, principalmente las personas del exterior que vienen a República Dominicana a realizarse procedimientos estéticos. Eso de la liposucción, la transferencia de grasa en los glúteos. Entonces, hay un protocolo que hay que cumplir y por eso pues estamos aquí informando a los consumidores y recomendando a los cirujanos cuáles son sus obligaciones. Bueno, Pérez, es un excelente tema. Yo cuando vi aquí en mis notas el tema, yo pensé que era a todos los cirujanos en sentido general, pero los cirujanos estéticos se han visto en el ojo del huracán ante las situaciones de pacientes que han fallecido después de haberse practicado una de estos procedimientos. Hay un tema, tú sabes, Pérez, que hay lo que se llama la evaluación antes de la operación, antes de la cirugía, que debe de cumplirse con ciertos requisitos antes de que la persona, la dama o el hombre, porque también los hombres se hacen cirugías estéticas, entre al quirófano. Ahora, después de que el cirujano comprueba de que pasó todos los requerimientos de una evaluación que la misma iba a llevar a una cirugía satisfactoria, en caso de que la paciente o el paciente fallezca, ¿esto le sirve de protección al cirujano? Fíjese, muy buena pregunta. Sí, desde el punto de vista general, vamos a englobar lo que son los cirujanos también, pero como es de mucha importancia lo que es la cirugía estética, entonces podemos tratar a los dos. Conforme a su pregunta, pues el hecho de que se realicen lo que son los estudios preoperatorios, pues no significa que el cirujano pues, esté libre de responsabilidad. El cirujano tiene que conseguir lo que es el consentimiento informado, un consentimiento informado personalizado. No se trata de un documento, es un proceso. Es informarle a los pacientes sobre los riesgos, lo que son las consecuencias, las alternativas a esa intervención. Vemos como muchas mujeres y muchos hombres vienen a República Dominicana y entonces aquí no se le informa de manera debida sobre los riesgos a las operaciones e intervenciones quirúrgicas que van a realizarse. Esos estudios preoperatorios son obligaciones de resultado, es decir, que son obligatorios. De lo contrario, estaría comprometiendo su responsabilidad. ¿Qué no son obligaciones de los médicos de manera de resultado, que se espera un resultado específico? Pues el cumplimiento del deber médico, en este caso la lex artis, es decir, hacer todo lo posible por llevar al resultado. En ese caso estamos hablando de obligaciones de medios y que no podemos garantizar un resultado, no podemos condenar al médico en esa situación, máximo si comete negligencia e imprudencia. Entonces, lo que es el consentimiento informado personalizado por escrito y que es un proceso, no es una cuestión fírmame por ahí y ya yo estoy liberado de responsabilidad, eso no trabaja así. Lo que es también los estudios preoperatorios, lo que es el seguimiento de la operación, son obligaciones muy importantes para los médicos de cara a los pacientes. Jesús, yo quisiera preguntarte lo siguiente. Nosotros sabemos que esto es un país muy particular, donde hay mucha debilidad institucional. Entonces, ¿qué pasa? Que se supone que el Ministerio de Salud Pública debiera regular todo este tipo de clínicas estéticas, de cirujanos. Sin embargo, aquí hay mucha gente haciendo operaciones que ni siquiera tiene los permisos. Muchas veces compran los permisos. Una serie de debilidades y de irresponsabilidades que por eso hace que mucha gente del exterior venga a operarse aquí porque es más barato.
y es más barato precisamente por eso. Ahora yo te pregunto a ti, cuando un paciente fallece o tiene una mala práctica, aún quede con vida, ¿no podría dentro de una acusación contra un médico por mala práctica o negligencia médica también demandar al Ministerio de Salud Pública por no jugar su rol de supervisar esa clínica? Porque, por ejemplo, según tengo entendido, la ley establece que cada clínica de esta debe tener un área de recuperación adecuada, una serie de cosas, y muchas veces no tienen ni eso, pero están operando gente. Sí. Entonces, yo como usuario no puedo demandar al Ministerio de Salud por incumplir en su supervisión a cada centro de eso. Fíjese, es muy buena pregunta. El Estado puede comprometer su responsabilidad patrimonial, así lo establece el artículo 148 de la Constitución. ¿Por qué? Porque cometió negligencia al inspeccionar este tipo de centros de salud. Y con respecto a la acusación, las víctimas tienden a llevarlo por el Ministerio Público, lo que es una acción pública a instancia privada, catalogado en el artículo 319 del Código Penal, que es el homicidio involuntario. ¿Qué pasa? Todavía no ha habido un caso de prisión, de condena de prisión, porque siempre le suspenden la pena. Entonces, lo que hace la víctima es que acepta un resarcimiento económico, ya sea por la vía penal o por la vía civil. ¿Cuál es? Y antes de llegar a la parte de la sanción, ¿cuáles son los métodos de prevención? Señores, usted que viene del exterior o que reside en la República Dominicana, si usted quiere someterse a una cirugía, usted tiene que investigar quién es el médico, tiene que hacer una debida diligencia, si ese médico forma parte de la Sociedad Dominicana de Cirugía, si tiene 2 años, 3 años en cirugía general o cirugía plástica, que conforme la resolución del año 2019 del Ministerio de Salud Pública, para hacer ese tipo de cirugía debe tener 3 años de cirugía plástica mínimo y 2 años de cirugía general. También ese centro, como usted habló del centro de recuperación, debe estar habilitado por el Ministerio de Salud Pública, es decir, debe tener esa licencia, y el que no cumpla con eso puede ser sometido penalmente. Aparte de eso, por ejemplo, las mujeres y los hombres vienen y quieren resolver todo en 2 semanas. Eso no es posible. Usted necesita un tiempo para lo que son los estudios preoperatorios y también para los estudios postoperatorios. Muchas veces estos médicos no tienen seguro de responsabilidad civil. Es bueno siempre pedirle un seguro de responsabilidad civil y usted quedarse más tiempo aquí, porque coger un vuelo de 8 horas para irse para Europa o de 4 horas para Estados Unidos, pues entonces no va a cumplir con lo que es el protocolo de seguimiento postoperatorio. Y también, pues son muchas cosas. También los procedimientos múltiples. Usted viene a hacerse una liposucción y resulta que lo quieren recoger por aquí, que 9 operaciones al mismo tiempo. Oye, tú estás poniendo tu vida en peligro, y hemos visto los casos de cirujanos que no tienen la habilitación y que han cometido negligencia médica. Entonces, es importante tomar estos criterios, aparte de lo que es la consulta presencial. Eso consulta por WhatsApp, por redes sociales, eso no. Y eso de venir por 2 semanas, eso no vale si usted de verdad quiere respetar su vida. Bueno, y eso de las 2 semanas se agrava aún más, Jesús, con este turismo médico que o turismo estético, porque en este caso no estamos hablando de una necesidad para salvar ni preservar la salud. Este turismo estético que venía en auge, ahora con el coronavirus, como muchas otras actividades productivas, han tenido una gran baja, un parón, pero que ya se está recuperando. O sea, y en ese sentido quiero formularte la pregunta. Hay yo conozco un par de dominicanas que viven en los Estados Unidos de América, que por un tema de costos vienen aquí a Santo Domingo, así muy bien como estableces, por 2 semanas, a veces por menos tiempo, se hacen su cirugía estética, van a una famosa recovery house o casa de recuperación y se van en un vuelo a los Estados Unidos de vuelta a su país sin ni siquiera haber cumplido con el tiempo requerido mínimo de descanso con atención médica especializada. ¿Qué tipo de protección tiene la legislación dominicana o cómo pudiera esa ciudadana que es dominicana pero que vive en los Estados Unidos y que nos está escuchando en este momento y tiene ese plan de venir por 1 semana, de venir por 10 días, hacerse su intervención y volver a su nación? ¿Qué contempla la legislación dominicana para proteger a esa ciudadana o a ese ciudadano que quisiera tomar una decisión como esa?
Sí, sí, muy buena pregunta. A raíz de todas estas muertes por cirugía, de cómo vienen a República Dominicana, regresan a Estados Unidos con infecciones nosocomiales, porque aquí no hay una esterilización completa y eficaz, y también pierden la vida en estas intervenciones. El Ministerio de Salud Pública el año pasado estableció una resolución sobre lo que son las obligaciones del médico, de los cirujanos, de estos centros, y lo que son los derechos de los pacientes. Entonces, esto está avalado en la Ley General de Salud. Esto está avalado en la Ley de Protección al Consumidor. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que antes de usted tomar esta iniciativa, usted se informe, porque no podemos dejarle todo al Ministerio de Salud y podemos comprometer la responsabilidad del Ministerio de Salud por no cumplir con sus obligaciones. Pero usted, en base al principio de la autonomía del paciente, usted decide, tiene que tiene que realizar esta acción con conocimiento de causa, y el cirujano debe informarle a usted. Señores, tenemos sentencias de médicos, de cirujanos, que de una vez aprueban la operación sin ni siquiera hablar con el paciente. Y no es que estamos en emergencia, porque si estamos en emergencia puede haber una disminución de la responsabilidad. Pero estamos hablando de que hay que informarle por escrito al paciente. Usted como paciente debe tener toda la información disponible con respecto a su caso. Si usted no tiene esa información, no decida venir a República Dominicana y someterse a un tratamiento, porque ya usted ha visto los casos que hay sobre mala práctica médica. Sí, Pérez, ¿dónde comienza y termina la responsabilidad del cirujano y la responsabilidad del paciente? Entonces, yo quisiera que tú nos explicaras responsabilidad del cirujano versus responsabilidad del paciente, porque el cirujano cumple con lo que le toca, ¿verdad? Hace su evaluación, entiende que es viable hacer la intervención, la cirugía. Entonces luego viene el postoperatorio, que ya hemos explicado aquí, donde la dama o el caballero debe de ir a una casa de recuperación, debe permanecer un tiempo allí. Entonces, si esa persona no cumple con el postoperatorio y le pasa algo a su salud, va a culpar al cirujano. Pero ya el cirujano cumplió. Entonces, el que no ha cumplido es el paciente, que ha violentado algo que es muy principal, que algo que es muy prioritario, que es cuidarse después de la operación para entonces ver los resultados. Sí, excelente, excelente. Mire, de manera general, las obligaciones de los cirujanos, según la Suprema Corte de Justicia, en vasta jurisprudencia, ha establecido lo que es la obligación de practicar la cirugía. Es decir, yo te voy a poner de tal forma, entonces, como cirujano estético, yo debo alcanzar ese resultado prometido. Y ahí se compromete la responsabilidad. Inmediatamente yo informé, yo oferté. Recuérdense que aquí estamos hablando de esto como si fuera un proveedor, un comerciante. Yo oferté esta forma y así te la voy a suministrar. Primero. Segundo, informar previamente al paciente sobre los riesgos y las alternativas y obtener el consentimiento previo, señores. Debe tener, y no es un consentimiento general, es un consentimiento personalizado. Incluso grave la consulta. Grave la consulta. También vigilar el estado del paciente antes, durante y después de la operación. Nadie está obligado a lo imposible. Es decir, luego que se hace la cirugía, usted hace recomendaciones y consejos a la paciente y lo deja por escrito y lo pone a firmar. Y si, ella no, y si no ella que lo firma, o él lo puede firmar un familiar. Es decir, que haya constancia por escrito de que usted cumplió con su obligación post-quirúrgica, y utilizar todo su conocimiento y experiencia en aras de tener lo que es una buena lex artis con respecto al procedimiento quirúrgico. Es decir, desde el momento en que inicia la relación contractual, es una obligación de información precontractual. Yo te informo a ti, paciente, sobre primero los riesgos y las alternativas.
Y segundo, si tú decides someterte a lo que son los estudios preoperatorios, desde ahí nace ya, desde el primer contacto, eso es algo antes de la cirugía. Y luego entonces, del momento que el médico hace recomendaciones y la paciente no los... Porque, señores, el código dice, bueno, el juez es el perito de los peritos. Y no es así. Aquí se va a determinar si otro médico cirujano en la misma condición y circunstancia que este pudo realizar y cumplir con el protocolo y con los máximos estándares internacionales. Pérez, sí, Elvin, adelante. Sí. No, yo estoy más que claro con el tema ya. Estamos oyendo como un niño, una niña. Tenemos ahí el... Lauren aquí, usted sabe. Es tu niña. Sí, el quinto integrante. Esa va a ser comunicadora igual que su padre. Pérez, mira, en cuanto a la responsabilidad del cirujano, vuelvo y te insisto en esta parte, porque el cirujano cumple con lo que la parte que le toca. Entonces, la paciente, por ejemplo, ya está mejor, ¿verdad? Ya la paciente incluso entiende que puede tomar un avión. La paciente incluso entiende que puede ir para Boca Chica, ¿verdad? Y comer pescado frito y beberse su cerveza. Sí, porque es así. Todos los organismos no responden igual después de una cirugía y además hay cosas que se le pueden escapar al cirujano porque son cosas reacciones que puede tener un organismo. Entonces, esta parte, el cirujano dice, pues yo cumplí, yo le hice una buena cirugía, ella no tuvo ningún tipo de complicaciones. Si pasó algo, quizás hizo un desarreglo. Entonces, ¿cómo se determina esto? O sea, al final de la situación, ¿cómo se determina quién es el culpable? Fíjense, si yo le voy a hacer, el cirujano, más bien le va a hacer un levantamiento, por ejemplo, de mamas a la señora, a la joven, pues entonces yo voy a cumplir con eso. Yo como cirujano voy a cumplir con esa parte. Pero recuerda que yo te informé a ti que es posible que se forme una necrosis después, ya luego de que yo haga el procedimiento. Entonces, ya yo te lo informé y tú asumiste el riesgo. Ya hay una transferencia del riesgo. Es usted. El médico no puede garantizar, es una obligación de medio, no puede garantizar un resultado en esa parte. No todo es de resultado. Hay obligaciones de medio, es decir, que no puedo comprometer el resultado, no puedo obtener la promesa. Por ejemplo, ¿qué ha dicho la jurisprudencia dominicana y la francesa, que es nuestro derecho de origen? Lo que son las cirugías estéticas y lo que son las prótesis dentales, hay una obligación de resultado. Pero no significa que dentro del acto quirúrgico, la intervención quirúrgica, todas las obligaciones sean de resultado. Hay obligaciones de medios y esa parte, la necrosis, no podía garantizarla el médico. Sí garantizó lo que es la cirugía estética, pero no las consecuencias de intervenir, porque es posible que a través del acto quirúrgico usted pueda fallecer. Claro. Pues ya yo lo informé como médico, usted asumió el riesgo. Ahora, se va a determinar si hubo una negligencia mediante un perito nombrado por el Colegio Médico Dominicano. Pérez, escúchame, algo que siempre dicen los médicos, señores, la anestesia mata. La anestesia mata. A veces hay ¿verdad? Pacientes que el momento, la anestesia, imagínate. Es muy delicado. Sí, es una situación delicada. Es una situación muy delicada. Pero gracias a Jesús Pérez Marmolejo por traernos luz ante esta situación. Ya hemos visto muchos casos de médicos que son demandados, de pacientes que pierden la vida después de haberse hecho una cirugía estética. Y de verdad que Jesús Pérez Marmolejo nos ha traído luz en cuanto a este tema de la responsabilidad civil de los cirujanos. Gracias, Pérez Marmolejo, por haber estado con nosotros. A ustedes. Buenas tardes. Bueno, vámonos a una pausa porque nos queda mucho todavía del Tribunal de la Tarde. Cristian Rojas en los deportes nos queda. Judith Félix con la orientación migratoria. Y mi vecino aquí, mi amigo y hermano Ernesto Jiménez con el Tribunal Financiero y Económico.